Buenísimo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Cómo estás, Suri? Encantada de estar aquí con vos. Muchas gracias por la invitación. Un placer, mi placer. Y la verdad que Marisa es una de esas personas con la que recién nos juntamos unos minutos antes de grabar, y nos quedamos charlando mucho y le dije, en vez de seguir hablando entre nosotros, empecemos a grabar, que ya empiece la conversación. Invité hoy a Marisa Berman, que ahora vamos a dejar que ella misma pueda presentarse, como solemos hacer acá en PLF. Yo no presento a los invitados, sino que dejo que cada uno se presente con los datos biográficos, intelectuales y familiares que cada uno decida presentar libremente. Y vamos a hablar de un tema que va a parecer extraño de entrada, que tiene que ver con un autor, Mark Alan Owagnin, ¿lo estoy pronunciando bien? Supongo que sí, lo diría igual que vos. Le pregunté, Marisa es una de esas personas que la van a escuchar hablar, comentar, interpretar, y siempre es un placer escucharla, y le dije, ¿de qué querés que hablemos? Y me tiró varios temas, y le dije, hablemos de Owagnin, porque no hay muchos que creo que saben quién fue Owagnin, y tanto fue la casualidad que, si bien yo todavía no me traje mi biblioteca acá a Miami, pocos de los libros que me traje tienen que ver con dos libros de él, creo que los dos que están traducidos al español, y sobre los dos que vamos a hablar Correcto. hoy, Sí, Elogio a sí. la Caricia y el libro quemado, Filosofía del Talmud. Así que ese va a ser el tema de hoy para todos los que están viendo y escuchando. ¿Quién es este filósofo, este rabino, Owagnin? Así que antes de llegar a Owagnin, ¿quién es Marisa Berman? Bueno, gracias, Suri. Nuevamente un placer de poder estar aquí con vos y tener un diálogo. Para mí también siempre es un placer escucharte. Para presentarme te diría que soy psicóloga, digamos, siempre estoy abocada al tema de la educación, así que diría que soy educadora, pero más que nada si me tuviera que describir, porque creo que definirse sería un error, porque tomando un poco lo que vamos a hablar sobre Wagnin, definir es poner fin, y de alguna manera lo que uno tiene que estar es como abierto a la búsqueda. Así que te diría que si tuviese que hablar de mí, diría que soy una estudiante apasionada. Esa sería la manera en que me presentaría. Y sobre todo, claro, de lo que tiene que ver con textos bíblicos, textos sagrados y filosofía judía. Por ahí anda el desfiladero de mi pasión. Y además, como hablábamos antes, soy mamá, que también tiene que ver con mi pasión, y bueno, un montón de cosas personales que hago en mi vida, pero diría que lo que me representaría tiene que ver con esta noción de la búsqueda, ¿no? Creo que eso compartimos, ¿no? Me gusta hacer los episodios de pieles totalmente naturales, ¿no? Elegir un tema y después ver qué sale en la conversación, así estar abiertos al diálogo y así muy talmúdico, un tema, otro tema, saltando. Y la verdad no recuerdo exactamente cómo te conocí o cómo te contacté, pero me acuerdo que estaba presentando mi libro, el de las mujeres del Talmud, y Claro, como en estos tiempos que corren, por supuesto, que un hombre escriba sobre las mujeres y que haga una ponencia sobre las mujeres, siempre tiene que estar la presencia femenina. No sé quién me dijo, contactá a la Marisa, que la verdad no te conocía, y te acerqué el libro, y en, no sé, menos de una semana, 2 semanas, lo leíste todo el libro, y la sí. verdad que me pareció maravilloso tus interpretaciones, tus lecturas, así que la verdad que es un placer poder conversar contigo de alguien que la verdad que aprecio mucho, que me gusta mucho y me gustaría, si bien vos vas a ser la que va a hablar primariamente hoy, me gustaría empezar con Owagnin con una frase que un párrafo del libro que Sí, más de él, que para mí es todo, porque compartimos algo contigo, Marisa, es esta pasión por el estudio, esta pasión por total. Talmud Torah Keneged Kulam, el estudio de la Torah por sobre todo, y como vas a todo. Y él en su libro Quemado, también, o Wagnin uno lee entre las páginas que es un apasionado del estudio, del texto, y por sobre todo de la interpretación, él tiene un párrafo que para mí es hermoso, y lo comparto siempre, la mayoría de las veces que empiezo algún curso, que es así. Desorden, algarabía, gesticulación vehemente, idas y venidas incesantes. Así se presenta el Beit HaMidrash, la casa de estudios. La casa de estudio que sirve de sinagoga y también en numerosas ocasiones de comedor. Los estudiantes del Talmud carecen de la quietud del monje.
El silencio no es la regla. Los protagonistas de esta guerra del sentido intentan comprender, interpretar y explicar, raramente de acuerdo, felizmente, sobre el sentido del pasaje estudiado, van a consultar al maestro que explica, toma una posición sobre las tesis propuestas y calma por un instante el combate apasionado de los que los consultan. El Beit Midrash conoce una efervescencia ininterrumpida, en la que tanto de día como de noche resuenan las voces, el rumor infinito del estudio. Hermoso, muy, muy, muy hermoso. Para arrancar, ¿quién Para es este arrancar. Bueno, Wagnin es el entre líneas, te diría. Wagnin es el rabino filósofo entre líneas. Él plantea toda una noción de la hermenéutica que aparece en esto que vos traes como ciertas díadas, lo visible, lo invisible, lo finito, lo infinito. Y él, para situarlo, para que por lo menos quienes no lo conocen sepan digamos, de quién hablamos en términos de persona, él nació en el año 1957, él fue filósofo, poeta y rabino. Y tiene una mixtura de origen familiar que viene de África y de Europa, con lo cual tendríamos que pensarlo en su entrelíneas, digamos, desde la hispanidad en su condición sefaradí, y la germanidad, que es propia de todo su bagaje filosófico, desde su condición ashkenazí. Él estudió filosofía, estudia en la escuela rabínica y ahí se inicia en lo que sería la lectura del Talmud, pero lo comienza como un recorrido de lo que él va a llamar y que comparte con Levinas lo que sería la ética de la lectura, ¿no? Que ya es toda una expresión, la ética de la lectura, y lo que sería la para práctica. los ignorantes como Uri, ¿qué es la ética de la lectura? Y la ética de la lectura es exactamente el párrafo que vos tomaste. Esta idea de la búsqueda. La ética muchas veces se confunde con la moral, pero la ética tiene que ver con la capacidad, del potencial de buscar, que está totalmente alejado del encuentro y digamos, el terminar esa búsqueda con un propósito que tiene que ver con la certeza. Lo que va a decir Wagnin es que la ética de la lectura es sobre todas las cosas la ética de la interpretación, que leer es leerse a uno mismo en el texto. Y tomando una frase de Levinas, es lo que sería el ser para el libro. Y ahí radica toda la interpretación wagniniana, si quisiéramos decirlo, ¿no? De alguna manera, porque todo se trata del ser para el libro. Ahora, lo que es interesante es que en nuestro diálogo seguramente vamos a poder contar con ciertas terminologías que por ahí quienes nos escuchen les va a parecer este, como una terminología abstracta, pero en realidad lo que hay que ver en todas estas expresiones es que tiene una esencia absolutamente judía. La idea de leerse en el texto, ser el libro y ser para el libro, es exactamente lo que vos decías al principio en nuestra apertura, Talmud Torah Keneged Kulam. Talmud Torah es la mitzvah del estudio, y el estudio desde esta perspectiva tiene que ver con la capacidad de preguntar, no con la capacidad de saber ni de conocer. Y eso justamente, lo que hablábamos nosotros al principio, es la esencia de este libro que vos mencionabas, que en realidad no solamente implica un título de un libro, sino que fundamentalmente implica una conceptualización, un concepto, una noción, que es la idea de la caricia. Así que bueno, un poco vos mencionabas los textos de Wagnin, dijimos el elogio de la caricia, el libro quemado. Antes hablábamos sobre el libro también que él escribió para Bar Mitzvah, una guía espiritual sobre, digamos, el crecimiento. Y hay otro libro que no estuvo traducido, que se llama El misterio de la Kabbalah, porque otra de las cosas que tiene Wagnin es que se mete con toda la terminología cabalística y también es muy innovador en ese sentido, junto con muchas ideas que él trae de la lectura del Rabbi Nachman. Así que diríamos que lo que él hace, por sobre todas las cosas, es una filosofía del texto, ¿no? Como que logra esta mixtura entre su formación rabínica y su formación filosófica, pero lo hace de un modo muy de la escuela francesa. Entonces todo se lee entre líneas, todo es como metonímico, ¿no? Es decir, un concepto que arrastra otro concepto y en el fluir de un concepto y el otro vamos a encontrar un sentido que en el momento en que uno lo quiere cerrar y abrochar, se produce nuevamente la apertura. Y esto es lo que Wagnin llama que el texto se torna infinitamente inaprensible. Y creo que esta es una de las cosas más desafiantes, sobre todo
para quienes enseñamos Torá, que en el momento en que uno hace Dvar Torah, uno explica la Torah, tiene que saber que, viste que a veces uno tiene estas expresiones de la Torah dice o la Parashá nos cuenta. Bueno, en la terminología de Wagnin ni la Torah dice ni la Torah nos cuenta. La Torah abre sentido, abre un sentido metonímico permanentemente, y ahí radica esto de que vos leías antes sobre el concepto de lo infinito. ¿Qué es lo que torna perfecto y sagrado al texto? No que lo haya escrito Dios. En este sentido es como que Wagnin supera la discusión si es, digamos, si tiene que ver con el don espiritual que tuvieron quienes escribieron el texto, o si es escrito a través del dedo de Dios, como dice literalmente la Torah en una de las partes, sino que él dice, lo que lo hace sagrado y perfecto es que es infinitamente inaprensible. Y entonces acá aparece esta idea de que por un lado, y esta es la noción de la caricia, ¿qué haríamos nosotros como lectores del texto, el ser para el libro, el ser para el texto? Acariciarlo. Ahí en ese momento donde lo No agarrarlo, acariciamos. no agarrarlo, por lo contrario, agarrar. Exactamente. La caricia es pasajera, es, no diría superficial, ¿no es cierto? Pero sí trató No, de todo, la potencia. La caricia demuestra amor, ¿no? Que también sí, hay muchas cosas que me despierta lo que decís, y me gustaría interrumpir porque si no me olvido. Como que sí, no quiero obvio, más muy dinámico. por un lado, me parece que esta lectura del texto infinito y abierto se contrapone con también otra de las nociones que trae Wagner, que trabaja mucho, que tiene que ver con la lucha contra la idolatría. Me parece Exacto. que Eso todo es, el proceso de canonización de un texto, uno podría pensar que mientras más cerrado y no se puede cambiar ni el Kos de la Yud ni una puntita de una letra de la Torá, ni su interpretación, ahí está la santidad. Todo lo contrario. El texto abierto es el que permite luchar contra la idolatría del propio texto también, porque también exacto. podríamos considerar que podemos idolatrar un texto. Absolutamente, de eso habla justamente el elogio de la caricia, exactamente. Por eso dice que la primera noción que tendríamos que tomar sobre la caricia es que es un texto abierto, y es abierto a que a interpretaciones nuevas. Ahí él trae el concepto de hidush, de la innovación, la novedad, pero lo que él toma, que es digamos, hay una noción que él dice, que las interpretaciones nuevas hacen visible e invisible, es decir, todo el tiempo estamos como zigzagueando, pero en la letra, en la pluma de Wagnin, el término que él usa es el parpadeo. El parpadeo tiene que ver con lo visible y lo invisible, porque cuando uno parpadea, es la visión, la percepción, es el juego permanente entre lo visible y lo invisible. Y esa es la actitud que uno tiene que tener con respecto al encuentro con el texto, el parpadeo. ¿Por qué? Porque cuando uno cree que abrió los ojos, que lo vio, que lo leyó, convengamos que tanto en hebreo como en inglés, I see, o ani meivin, tiene que ver con esta noción de que lo entendés, es decir, sobre todo en el inglés, esto de I see, lo veo y lo entiendo. Bueno, eso tiene que correrse al instante que uno entendió que lo entendió, digamos, Lo eso es lo parpadeo, la expresión es lo parpadeo. el parpadeo. Por eso esto de el tema de la idolatría, en un ratito yo diría que lo podamos charlar porque es súper interesante sobre esta idea, pero entonces nos permite pensar que en lugar de empezar una apertura, ahora vamos a hablar sobre la apertura del texto, que la Torá dice o la Torá nos cuenta, podríamos decir del texto aprendemos, de la Torá leemos en forma parpadeante, hoy leemos eso, mañana Y, vamos a leer otra cosa. y que esa expresión que utilizaste del texto aprendemos es normalmente cuando los hajamim discuten en la Gemara o en la Mishnah, y vos es el ejemplo, es Rabbi Yossi, Rabbi Akiva, Omer, ¿no? Tal rabino dice o dijo. Exacto, sí. Pero cuando los rabinos aprenden algo de la Mikra, del texto bíblico, que también es interesante, Mikra significa lo leído, ¿no? Claro, claro, Digamos, nuestro Tanaj no se llama lo escrito, se llama exacto. lo que leemos, ese acto complementario de lectura del lector que complete el texto, que lo sabemos en el hebreo al ser un idioma consonántico, y nosotros tenemos que poner las vocales decididamente para darle sentido, y las entonaciones y los teamim. También dicen, y el amdeinu rabeinu, ¿ok? Digamos, nos Ujú. enseñan nuestros maestros, ¿ok? Hay como una expresión de que nuestra Torá, o
matnitin, así nos enseña nuestra Mishnah. Hay comunidad que el texto nos enseña, no es que nos dice A y es A, sino que hay una insinuación y una apertura a eso. Bueno, no quiero seguir interrumpiéndose ahí. No, no, me encanta. Bueno, esa es la idea de la caricia. Justamente esto es lo que trae, dice, y además que el sentido de la lectura se torna en una actitud interrogante, que esto es muy importante con esto que vos decís. Justamente lo que dice Joaquín es que el modo de acercarse al texto es acariciarlo, y eso es lo que él llama, ese modo de ser, lo que llama la caricia. Entonces, lo que él trae, Pero en la caricia también, Marisa, en la caricia Sí. hay amor, ¿no? Creo que esta metáfora de la caricia tiene que haber un approach desde el amor, ¿no? Sí, tiene que haber un approach del amor totalmente, porque el amor ahí en el sentido también del apego, también, de vuelta, la caricia, pero el apego, ¿no? Es el amor a través del apego, es decir, uno queda apegado al texto, uno queda ligado al texto, desde ese lugar es el amor, ¿no? Es decir, no es una lectura, porque a veces uno puede decir, tener una lectura amorosa puede ser condescendiente y no se trata de eso, ¿no? Se trata del amor en términos de apego, de apegarse al texto y a la vez soltarlo. Ahora vamos a ver el concepto de distancia y de alejamiento que trae Joaquín. Y eso a mí siempre me remitió cuando leí este libro por primera vez hace muchos años, y la mente me lo traje acá porque me gusta, pero no lo volví a releer. También siempre me dio la sensación que en la propia metáfora que utiliza es como una crítica a otra escuela anterior a la suya, que tiene que ver con la hermenéutica de la sospecha, ¿no? De leer los textos, digamos, siempre buscando el problema, siempre cuestionándolo, ¿no? Claro. Como buscando qué está mal ahí, ¿no? Digamos, en Freud, en Marx y en otros grandes pensadores que buscaban el error, ¿no? Y que también una forma de algunos judíos en el siglo XIX y el siglo XX también acercarse a los textos sagrados, pero pinchándolos para mostrar, acá hay un error, esto es ahistórico, esto no puede ser así, esto es bastante fantasioso, acá hay algo, y esa lectura desde la sospecha de que hay algo está mal ahí, ¿no? Como también, no es parpadear, pero ¿viste? Cuando sospechás que Sí. pones... No vas al texto desde el amor. No, Creo no. que él nos ofrece una lectura a los judíos posmodernos o modernos, ir al texto desde el amor, ¿no? Ir a un texto Sí, propio, no de buscar el problema, sino aprender algo nuevo a través del tal texto, cual. pero siempre de una posición de amor y de respeto. Sí. Por más que no sea Bueno, condescendencia, eso es muy importante, no decir, totalmente. así dice la Torá, así es y no hay interpretación posible. Claro, por eso él también incluye la interpretación del Hidush. Sí, totalmente. Mira, te diría que en función de lo que estás diciendo, que sería justamente como la sacralidad de la relación amorosa, ¿no? Porque nosotros tendríamos que pensar como fuente judía de esta idea que vos estás trayendo, que el Zman Matan Torah, el tiempo de la entrega de la Torah, se la considera en la mística judía como un casamiento entre el Dios y el pueblo de Israel. Entonces, claramente que la Torá tiene que ver, como si uno dijera, como el regalo, la evidencia de ese encuentro amoroso entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, el ser para el libro tiene que ver justamente con esta idea de la caricia amorosa, pero no condescendiente. Sí, yo diría que también tiene que ver con esta idea. Otra cosa que trae muy interesante en este libro es la noción que él trae sobre el tema de la apertura. Él dice, y esto que vos decías justamente cuando empiezan los jajamim con el concepto de beamar, ¿no? Y dijo, y él dice justamente lo que tiene que ver con la ptijá, pataj beamar, es decir, no solamente que dice beamar, sino que abrió. Mm. Y esta noción de abrió, que uno diría, bueno, ¿cómo abrimos la conversación? ¿Cómo abrimos el diálogo? Para Joaquín es un concepto nodal, porque él dice que la apertura es la quebradura del texto. Este es otro concepto que trae Joaquín. Y esto es súper importante porque para él la noción de quebradura es que el texto se quiebra, que después lo vamos a relacionar con esto que traía Suri de quemar el libro, ¿no? O el libro quemado, que él dice hay que quemarlo para salvarlo, justamente, no para que no esté más. Sería algo así como cuando, tomando, vos mencionabas el tema de Freud, que uno podría decir como en el psicoanálisis implica la muerte del padre para incorporar la ley paterna. Es decir, quemar el libro es el símbolo de internalizarlo, ¿no? No de quemarlo para
desintegrar. Y entonces esta idea de la ptijá, de Pataj de Amar, como empieza el comentario, lo que dice no es una introducción al comentario, es la quebradura misma del texto. ¿Y qué es lo que hace la quebradura del texto? Algo hermosísimo con el texto, que es propio de la hermenéutica judía, que es que lo convierte al texto en caja y volumen, dice Waknin. Deja de ser un texto literal y a su vez un texto lineal. Es decir, que a través de los comentarios se produce un estallido del texto. Entonces el texto no solamente que solo se torna inaprensible para nosotros, sino que justamente dice que el texto volumen es la función y la esencia de la hermenéutica. Y propiamente de la hermenéutica judía, en algunos momentos del texto, sobre todo en el libro quemado, va a hacer una diferencia entre la hermenéutica cristiana y la hermenéutica judía, pero digamos que lo que tiene que ver con nuestro encuentro de hoy, dice, es un abrir el texto y hacerlo estallar de sentido. Y justamente, y acá viene lo que decías vos, la diferencia radica en que no hay una pretensión de alcanzar la verdad como utopía dogmática, sino justamente el estallido nos permite para ahondar, para navegar el texto una vez que se produce la quebradura, que se hace lo que diríamos como en hebreo el nir, el surco del texto, que sería todo lo que nosotros después vamos a desplegar con el pardés, ¿no? Si lo hiciéramos como imagen gráfica diríamos, hacemos la apertura, quebramos el texto, porque Beamar ya es un montón, si vamos a decir algo sobre el texto ya es un montón, quebramos el texto y en el hueco que generamos en ese texto vamos a encontrar todos los niveles del pardés, entonces ya hay un estallido de sentido, ya no Recordamos estamos... para los que están viendo y escuchando Sí. que no saben, es ese jardín edénico, No. que también hace referencia, según la Cábala, a los 4 niveles de comprensión del texto. El nivel más lineal, el nivel de algún indicio, a una interpretación un poco más profunda y también los secretos, ¿no? En última instancia. Y algo que me decías que esto es lo lindo de hablar, ¿no? Y hablar a través de ellos. Esta idea también de un midrash muy famoso de la Mejilta, que cuando Dios habló y reveló la Torá, fue como un martillo que rompió la piedra. Claro, buenísimo. El midrash trae eso. Un martillo que rompe la piedra, y ahí hay 2 esencias de lo que dice Oaknin. Lo primero es que hay un destello, ¿no? Porque cuando un martillo rompe algo, hay destello, ese es el destello, pero también la piedra se rompe, según el Midrash Mejilta, en 70. Claro. Y ahí surgen los 70 lenguajes, el Shivim Panim la Torah, Shivim Lashon la Torah, las 70 caras en las cuales se puede entender la Torah. Entonces, esto por un lado, esta idea de que quiebra. Y también esto que decías que a mí me resulta maravilloso, que hace a poquito leí, que no fue hasta la época de los Geonim, hasta Sadia Gaón, siglo IX, en el cual encontramos una lectura lineal de la Torah. No sé si alguna vez te habías percatado de esto, pero leí hace muy poco, que No. la primera, después tenemos Rashi y Ben Ezra, el Ramban, que lo Sí. que hacen es ellos toman la Torá y van pasuk por pasuk y lo comentan, lo explican, lo comentan, lo interpretan, lo que fuese. El primero Sí. que lo hace es Sadia Gaón, Ajá. pero esa es una lectura lineal del texto. Pero Claro. es la lectura judía rabínica clásica. La lectura judía rabínica clásica es la del Midrash, ya sean los Midrashí Tanaim, de la época de los Tanaim o de los Amoraim, que rompen el texto y que lo hacen hablar y entrar en diálogo con otros textos que para el primer lector que lo ve, porque esto que hablas del pataj de Abrió, normalmente Sí. Oshaya Rabba Pataj, así empieza el Midrash Rabba en Bereishit, lo conecta con un versículo de los Salmos o de Mishnah, Exacto. que Claro. nada tiene que ver con nada, que cuando uno lo ve en primera instancia, y después lo va reconectando con el pasuk que trata de analizar. Entonces me parece muy interesante esta noción de que recién en la época de los Geonim, siglo IX, como respuesta, por un lado, a los caraítas y a la exégesis musulmana del Corán, Tal cual. judíos empiezan a estudiar el texto de forma lineal, pero hasta ese momento era más uoknaniano,
la lectura judía de los textos. Abierto, un pasuk, lo conectamos con otra cosa, ¿no? Meinyan, Leinyan, Beotó, Inyan, tiramos, es todo un balagán, es todo un... Y todo Bueno, es un texto es abierto. un hipertexto, claro, es un Claro. hipertexto. Sí, 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 tal cual. Lo que tiene, súper interesante, lo que tiene esto que vos decís que se abre y se abre y se abre y se conecta con otro texto, justamente tiene que ver con con lo inaccesible del texto, digamos. Ahora, lo que él dice justamente es que nosotros ingresaríamos en un ejercicio de interpretar el texto y de encontrarnos con el texto, no para alcanzar la verdad, esto es muy importante, porque eso es una utopía dogmática, sino para ahondar, para quebrar el texto, para poder acariciarlo, pero desde la quebradura. Pero lo que encontramos cuando andamos en el texto es que hay un conjunto de signos perfectos. Y eso es inamovible. Y eso justamente es lo infinito del texto, pero que se mantiene y se conserva. Es decir, uno puede hacer el hidush sobre la combinatoria, uno puede hacer innovaciones en la combinatoria, pero los signos son perfectos y permanecen. Y ahí aparece de vuelta el parpadeo, lo ¿Qué son los invisible signos? Perdón, y lo Miguel. visible. Los signos sería, bueno, como uno podría jugar con la palabra signos en Wagnin como las palabras, las frases, la letra, lo que hace a la textura del texto, ¿no? Lo Esto que es inamovible. compone. Eso Eso es es inamovible. inamovible. Y eso es muy importante, porque si no caeríamos en otra idea, que no es la que tiene Wagnin, que él no está cambiando el texto. El texto es inamovible, lo que está diciendo es el texto es inaprensible. El texto es infinito, el texto es inaccesible. Casi como si uno podría decir que si uno describe el texto y la divinidad, y ahora vamos a hablar un poco de eso, utilizaríamos atributos parecidos, ¿no? Lo inaccesible, lo inabordable, lo infinito, lo sagrado, lo perfecto. Y algo que trae también, vinculado al tema de la divinidad, es que cuando el texto permanece inaccesible, lo hace siempre en el modo de un porvenir. Y si lo hiciéramos en la escritura, Ori, yo pondría por guión venir. Es decir, lo que va a suceder. Entonces, en este sentido, de vuelta, lo que va a suceder sería como que lo que se te presenta cuando lees, inmediatamente se retira, ¿no? Entonces, el porvenir tiene que ver también con esto que se retira. ¿Y qué es lo que se retira? Ese instante en que uno pensó que lo entendió. Ese instante en el que uno pensó que arribó a el texto dice esto. Cuando uno dice el texto dice esto, hay que retirarse. Hay que retirarse de esa idea. Entonces, tenemos de vuelta, se presenta en el modo de un porvenir, la Torá. Y también cuando lo leemos, cuando nosotros en Parashat Nitzavim, por ejemplo, leemos Atem Nitzavim Kulhem Ayom, ¿cuál es el Ayom si no es el porvenir? Es hoy, pero es el Yom de mañana y es el Yom dentro de 500 años. Es esa interpretación rabínica clásica de esa Yom. Uno tiene que sentir que la Torá te la está dando hoy como se la dio hace 3200 años y como la va a dar dentro de 1000 años. Tenemos que entender que la Exacto. Torá es nueva cada día. Pero no es lo mismo decir entonces que la Torá es una alianza o un pacto eterno que, en la conceptualización de Wagnin, que es el modo de un porvenir, ¿no? Es como una apuesta al futuro permanente, que tiene otra noción que la eternidad. Bueno, pero ahí nuevamente, ahí creo que hay una lectura de un famoso Midrash ahí al comienzo de Parashat Nitzavim, que era cuando Dios, Moshe está repitiendo el pacto nuevamente a la nueva generación, luego de 40 años que había pasado en el Sinaí, pero en la planicie del Moab. Dios le pide, ok, ¿cuál va a ser tu testigo? Digamos, en base Claro. ¿En base a qué te voy a dar esta Torah? ¿Cuál es la garantía que me das? Y primero dijeron los abot, los que nos precedieron. Y Dios dijo, no, no quiero eso. No. Pero cuando le dijeron los hijos, es lindo esto, cuando dijeron, Claro. es nuestro porvenir, esa es nuestra garantía. Y Dios le dijo a Moshe, dale la Torah al pueblo de Israel. Exacto. Y bien dijiste algo, y esto es hermoso poder hablar de la Torah, de un texto que siempre se abre, porque vos antes dijiste algo que me pareció maravilloso, que es los mismos atributos que Wagner le da a Hashem, le da al texto. Sí, al revés, lo que les da el texto los podríamos llevar a Shem. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Sí. No, pero ¿por qué quiero decir esto? Porque el pueblo judío y el fariseísmo y la tradición rabínica hizo del texto un nuevo Dios.
Ahí vamos, sí. Pero porque, Bien. pero fíjate, en mi biblioteca, acá al lado, ayer leí Sí, un texto de Michael Fishbein, a, que él habla del traspaso del mundo de los escribas a los primeros rabinos, y él sí, dice algo maravilloso, dice que la misma expresión que en el Tanaj se utiliza para encontrar a Dios, Lidrosh et Hashem, sí, buscar, en el Tanaj aparece, en Esdra, aparece en Bereshit, aparece en los Salmos, cuando en los Urim Betumim, cuando se le iba al Cohen Gadol a ver qué es lo que decía Dios a través del pectoral y demás, aparece Lidrosh et Hashem, ir a buscar a Dios, pedirle a Dios, exigirle a Dios. Y ese término Lidrosh es el término quizás por excelencia rabínico, de ahí viene Midrash, de exigirle al texto, y que cuando Dios sí. empieza a callar en el mundo de los profetas, a Dios se lo encuentra en el texto. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que el texto tenga los mismos atributos que Dios. Totalmente. Y de paso agrego a este midrash hermoso que trajiste, eh, que si la garantía son los hijos, entonces no son solamente los banim, sino los bonim. Es decir, los hijos son garantía no solamente porque tienen el estatuto de hijos, sino porque tienen el estatuto de constructores. Y justamente la idea es construir el texto, construir a través de la interpretación. El texto, como decías vos antes, el texto es un conjunto de consonantes. Hay que ser, así como somos co-creadores digamos, en la vida con Dios, somos co-constructores del texto, ¿no? Es decir, la perfección está en el signo perfecto, pero nosotros tenemos que agregar a esa consonante la vocalización, los tame y amikra, esto que vos decías, ¿no? Los signos de la lectura, los signos del llamado, los signos de la interpretación, que no varían, no se modifican. Eh, bueno, sería esta idea, ¿no? De lo que estamos hablando de también esto que vos traías de Dios y del texto, tiene que ver con esta diada visible y lo invisible. Es decir, así como si uno dijera, ¿qué es el libro? Bueno, ¿qué es Hashem? ¿No? Y a las dos preguntas, en principio podríamos decir, es el interjuego entre lo visible y lo invisible, ambos. Tanto el texto, ¿por qué? Porque el texto nuestro no es un dogma. En tanto dogma ya no es visible. Hay que descubrirlo, hay que quebrarlo. Y también toma Joaquín algo muy lindo, que la apertura, la ptijá, tiene que ver con la noción de teivá, que él justamente dice que la teivá aparece en El el arco. episodio de Noah, del arca, y en el episodio del nacimiento de Moshe. Son los dos únicos momentos que en la Torah aparece la palabra teivá. ¿Y por qué lo trae? Porque, como decíamos, que la quebradura rompe la linealidad del texto para transformarla en caja y volumen. Interesante que la noción de teivá también es caja y volumen en dimensiones distintas, ¿no? No fue lo mismo el arca que una cesta, un canastito donde estuvo Moshe. Pero ahí tenemos justamente esta idea de quebrar el texto. No importan Pero las ahí dimensiones. también tenés la cuestión, ambas arcas, ambas teibot, que también Sí, teibot son palabras. claro, claro, exacto, exacto. En hebreo también teibá no es solo arca, sino que puede ser palabra, pero metafóricamente el arca de Noah y el Moisés de Moshe, que también es teibá, también son nuevas aperturas a nuevos comienzos y a nuevos mundos posibles, luego de la destrucción del mundo, aquellos que sobreviven ahí, y Moshe como potencial salvador de un pueblo. Entonces, me parece que Exacto. el poder de Y la teibá, ¿no? El poder de una palabra de generar algo nuevo. claro, el poder de una teivá y justamente el potencial y la capacidad que tiene la palabra de crear, como decís vos, ¿no? Es decir, con la palabra se crea el mundo y con las teibot justamente se producen nuevos nacimientos, ¿no? Pero lo que tiene de interesante es que esa teibá, esa palabra, cobra la dimensión de caja y volumen, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada vez que acariciamos el texto lo tenemos que transformar de lo lineal a caja y volumen. Y eso es lo que hace que escape a la idea de dogma, justamente. Y lo otro que tiene, digamos, como articulación, es que en ambos casos lo que protegió la Teibá de Noah y la Teibá de Moshe fue justamente la presencia divina, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el texto. Es decir, la palabra que flota en el agua tiene otro punto en común.
Es la Hermoso. palabra que flota en el agua. Y justamente si uno vuelve a ver Bereshit, el Ruach Eloi está como navegando por el agua. ¿Viste que dice flota, ¿no? Entonces, incluso esta idea de que la palabra siempre está ligada al manantial de vida, que a su vez es una metáfora de la Torá. Y Sí. es maravilloso, ¿no? Esta intertextualidad judía en los textos. Quiero sumar, si me permitís, dos nociones, esto que estás trayendo, Marisa. Lo primero es que en la Torá, y recién estaba chequeando para no confundir, mal citar, algo también muy importante en la tradición rabínica, no citar de la forma más correcta que uno puede. Total. Cuando pasa el diluvio, Dios le dice a Noah, sé minateibá, Ah, salí claro. Total, me encanta. o salí de la palabra. Bueno, vamos ahí, me encantó. Pero que también podríamos decir es un Lej Lejá reformulado, salir de la teiva. Sí, sí es. Pero quiero sumar dos cositas nada más, porque Sí. es fabuloso, que me parece que a mí, yo lo que me llevo de toda esta charla, y lo que me gustaría que los que nos están viendo y escuchando también se lleven, tiene que ver con otro sentido de la lectura de nuestros textos sagrados. Digamos, hay A una ver. lectura que se generó en la modernidad, que es esa lectura crítica, desapasionada, de la Ay, sospecha, sí. del sentirse que somos superiores al texto, porque somos modernos, estamos en una edad de la ciencia y los textos son todo, solamente boberías del pasado, arcaísmos, ¿sí? Sí, Que es una lectura que no comparto, judía. Y yo otra es tampoco. otra lectura que también se generó en la modernidad, que no creo que es propia judía, que es la lectura quizás de algunos sectores ultraortodoxos dentro de nuestro pueblo, que es una lectura dogmática al texto, un texto que se cierra y donde el Hidush pasó a ser algo solamente del pasado, ¿no? Pero, Claro. pero me parece que esta lectura que estamos intentando hablar tiene que ver con un eterno porvenir, un texto que... Ujú. Y Rabbi Yoshua es puesto, según una de las cualidades que tenía Rabbi Yoshua, según Rabbi Yohanan Ben Zakkai, era una Mayana Mitgaber, era un manantial que sobresalía el agua y que surgía, y que él es el que dice también, no puede haber un Beit Midrash sin un Hidush cada día, no puede haber una casa de estudio sin una novedad cada día. Ese Beit Midrash, Claro. Wagner describía, decía, si yo salgo de la casa de estudios y solamente repito la Mesorá, que era la tradición de Rabbi Eliezer, si solamente repito lo que heredé de mis antepasados y esas lecturas, ese día no fue un día de Torá, porque la Torá se Claro. produce en Hidush. Y lo último, no sé si conoces este Midrash, viste la noción de Daf Yomi, ¿no es cierto? De estudiar un Sí, Daf de, sí. de Gemara por día, una página de Gemara por día. Rabbi Meir Shapira, cuando crea esto, lo toma de una Gemara, al final de Masejet Yevamot, donde Rabbi Akiva se ahoga en el río, y si no me equivoco es Rabban Gamliel que después vio a Rabbi Akiva ahogándose y le pregunta, ¿cómo te salvaste? Y Rabbi Akiva contesta, Daf Echad Matzati. Daf Mm. no es una página, sino que es un pedazo de madera. Me aferré a ese pedazo de madera, Claro. Daf De vuelta. como página, y eso me trajo de vuelta a la costa. Y esa idea como que es el arraigo al texto, el que nos puede Nuevamente. traer de vuelta a un lugar, lo cual me parece una idea Hermosa. maravillosa y plenamente judía. Totalmente. Y de vuelta esta idea, ¿no? De arraigarse al texto es lo que te salva, ¿no? Y esto que vos traes está relacionado también con algo que trae Wagner. Él dice que no es lo mismo que el estudio como búsqueda te permita hacer una experiencia que tener una experiencia. Ahí vamos a poner el énfasis entre la diferencia entre hacer o tener. Y ahí viene un poquitito a enseñar lo que vos estabas trayendo sobre el peligro de dogmatizar el texto. Dice que justamente hacer una experiencia, el tener tiene que ver con la posesión, ¿no? ¿Y qué sería la posesión? La posesión al conocimiento, a la instalación en la satisfacción que nos da haber adquirido ese conocimiento. Y viste que hay gente como que anda con el baluarte, lo que conoce es lo que sabe y ese saber es su baluarte y no lo suelta, lo cual no lo suelta en el sentido de que lo que hablamos en términos de Wagner, que hay que retirarse de eso, ¿no?
Entonces dice, en el tener, la repetición confirma esa experiencia. ¿Y qué es lo que hace? Al confirmarte esa experiencia, te torna previsible. Es decir, ya el texto es previsible para vos, que no tiene nada que ver con el concepto que decíamos antes del porvenir. El porvenir es la antítesis de lo previsible, no solamente apunta a un futuro, apunta que en el acto mismo dejas de tener la experiencia para hacer la experiencia. Sin embargo, lo previsible pertenece al glosario del tener, ¿no? Y entonces, es previsible lo que antes era inesperado cuando tenés la experiencia. Tener la experiencia del texto es comprenderlo, es asirlo, es poseerlo, es hacerlo visible y aprehensible al texto que lo transforma, en palabras de Guagnin, en el estatuto y la forma de un ídolo, que es lo que vos venías diciendo antes, Uri. Y lo que es mucho más interesante es que el lenguaje se vuelve totalitario. Y cuando decimos que el lenguaje se vuelve totalitario, yo creo que es un punto de inflexión y de alarma súper importante para todos los que estamos en la educación. ¿Cómo enseñamos el texto? Por más que estemos apasionados y sintamos que es un texto sagrado y que es perfecto, nunca puede ser un texto ídolo, ¿no? En este sentido, el tener la experiencia y de hacerle decir algo donde lo dicho, como decíamos al principio, lo termina por definir, ¿no? Por ponerle un fin y a interrumpir la cadena incesante de la interpretación. Entonces dice, ¿qué significa entonces el lenguaje totalitario? Porque también a veces pensamos que el lenguaje totalitario es hablar en un modo imperativo o en un modo, digamos, como más cerrado. Sin embargo, lo que dice es que es un lenguaje acartonado que repite significaciones. ¿No? Como decías vos antes, acá tenemos que estar atentos, porque a veces se puede tener hasta un estilo amoroso en el lenguaje totalitario, y eso nos confunde, ¿no? Es decir, uno puede tener un estilo amoroso, pero tener un lenguaje acartonado, que repetimos todo el tiempo significaciones, que las damos por impuestas de una vez y para siempre. Ese es el lenguaje totalitario. ¿Qué significa? ¿Que es imperativo? No. El lenguaje totalitario es que totaliza. Esa sería la idea de Levinas, ¿no? Guattini toma muchas cosas de Levinas. De hecho, antes no lo conversamos, pero el concepto de la caricia la toma de Levinas. Entonces, esta idea de que el lenguaje totalitario abrocha una significación que repite una vez y para siempre, hace que el texto ídolo aplaste por su peso y por su invariabilidad. Esa es la noción de texto ídolo. ¿Qué significa idolatrarlo? Inmovilizarlo. En cambio, si uno hace una experiencia, ante todo, dice Guagnin, algo que es súper interesante y novedoso a mi entender, dice, se trata de la experiencia de la negatividad. Es así, es como que la cosa no es como lo suponíamos. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, ¿qué parayaca esta semana? Ah, cierto, la parayaca hablaba de. Bueno, ahí es el lenguaje totalitario, lo acabas de cerrar el texto. El texto es encuentro, pero en términos de crear la experiencia, de hacer la experiencia. Yo no tengo experiencia sobre esta parashá, la tengo que hacer de nuevo, ¿no? Entonces la cosa no es como suponíamos, sino que en el hacer la experiencia, de vuelta aparece la noción de la apertura. Entonces, ¿cómo se hace una experiencia con el texto? Se lo abre. El hombre de la experiencia es un intérprete, que es justamente ajeno y contrario a cualquier dogmatismo. Es justamente el encuentro a partir del asombro. Creo que ibas a decir algo, Uri, así que paro acá. Hay un ejercicio educativo que a veces trato de hacer. No siempre puedo, pero a veces lo hago, que es cuando doy Midbar Torah los viernes a la noche, tomo un tema de la parashá y hago solamente luces, ¿no? Y presento como una idea muy formada de, vamos a ver, Pinhás, ¿por qué lo que hizo Pinhás está bien? No, es un tzadik. ¿Por qué Pinhás es un tzadik en todos los sentidos? Y hay mucha gente que me dice, cuando termina el Bar Torah, uy, la verdad es que siempre había entendido Pinhás, no entendía cómo alguien violento se podía justificar y por qué era en el Brit Shalom, pero me pareció bastante, digamos, Cívico. ¿Qué? Digo que también me encanta, pero es una posición hasídica, que en todos hay algo bueno, ¿no? No, pero lo que hago, pero lo que iba es que después lo que voy
el sábado de la mañana, cuando normalmente no doy un Bartorá, sino que doy un shiur, lo destruyo a Pinja. Ah, ok, está bueno. Entonces, me parece que también es eso de la negación, de que claro. Y esa es para mí, me suena, no me gusta la palabra verdadera, ¿no? Pero una lectura judía, ¿no? De que el texto puede decir una cosa y también su opuesto, y animarte a leer el texto de una forma totalmente contraria a como la leías, no es que le saca sacralidad al texto o lo hace menos divino, sino que lo hace más divino, porque ambas al final del día te dan una lección, ¿no? Y creo esa lección fundamental, que el texto también es la vida, ¿no? Que todos los encuentros que tenemos con el otro, las situaciones que nos pasan, pueden ser leídas de múltiples formas, ¿no? Sí, perdón, sí. No, eso. No, que me encanta esto que decís porque también tiene que ver con, nosotros decíamos, bueno, la metáfora del texto y de Dios, pero también es la metáfora de Bein Adam Lejaveró, o sea, nosotros nos relacionamos con el texto del mismo modo como nos relacionamos con las personas, porque la capacidad de asombro es también entre el texto mío y el texto tuyo. Si yo ya sé lo que me vas a decir porque te conozco, porque sos de mi mundo familiar, si yo ya sé que cuando te voy a contar algo te digo y ya sé lo que me vas a contestar, bueno, entonces estamos petrificando, que es otro concepto lindo de Waknin y de Green también. Estamos petrificando. Usted vos decías, bueno, con la piedra se puede hacer destellos, pero con la piedra también se puede petrificar algo, una relación, un encuentro, ¿no? Entonces justamente esta idea de la caricia y la negatividad que ya estamos agregando como concepto es un concepto amoroso, porque es yo te voy a escuchar y voy a hacer de mi escucha tu anfitriona. Quiero que seas mi huésped en el momento que me hablas y no tengo la menor idea de lo que me vas a decir, aun cuando creo que la voy a tener. Y el no tengo la menor idea es la negatividad. La negatividad no es decir que esto no es. La negatividad es decir que de esto yo no sé nada, hasta tanto pueda escucharlo de un modo amoroso. Y acá se relaciona con otro concepto que trae él, que justamente dice que la caricia lo que habilita es encontrar en el vacío del lenguaje espacios blancos de la escritura, que es contrario al lenguaje totalitario. Lo digo de vuelta porque es como muy lindo. Es encontrar en el vacío del lenguaje los espacios blancos de la escritura. Es decir, que uno tiene que poder hablar creando vacíos. Nosotros siempre estamos muy preocupados por hablar creando sentido y creando palabras. Y mucho más rico, mucho más ligado a la ptijá, a la quebradura, es empezar a hablar creando vacíos para que aparezcan los espacios blancos de la escritura, que ya no son las lagunas que resuelve el Midrash, son los impases. Si uno quisiera decirlo en términos místicos, sería como si uno imaginara que en algún momento Dios no está hablando, si eso fuese posible, que es imposible que suceda, pero sería algo mucho más profundo que el silencio, porque lo estamos pensando en términos de la hermenéutica, no en términos gramaticales, ¿no? Crear vacíos del lenguaje, que estallen sentidos. El vacío del lenguaje es el antídolo, sería justamente la noción del alejamiento. Y aquí aparece otra. Sí. No, me animo a hacer como tomar un shortcut de alguna forma, porque nos quedan como unos 10 minutitos de encuentro. Se pasó rápido y Marisa es una de esas personas que me quedaría hablando horas, y ojalá que pueda volver a invitarte y que aceptes Con la mucho invitación gusto. para otro encuentro. Pero esto que decías del silencio, ¿no? Para ir al libro quemado, ¿no? Y poder cerrar con eso, el segundo libro. Y quiero hacer el shortcut a través de Rabbi Nachman, que es de donde toma esta. Sí. Rabbi Nachman, uno de los conceptos generales y también centrales en su Hasidut, tiene que ver con la Itbodedut, ¿no? Sí, tiene que ver con total. esa Itbodedut, que es esa soledad del encuentro con Dios a través del silencio, ¿no? Que en la tradición del día, que creo que él encuentra esto también, ¿no? Que quizás es para otra charla, ¿no? Cómo se relaciona toda esta apertura con la halajá, porque la halajá suele ser cerrada, o la halajá tiende a generar límites. Hablamos de los dalet amot de la halajá, de los 4 codos de la halajá, ¿no? Límites que se puede, que no se puede. Y Tranda
tiende a unificar para generar una comunidad. Y eso también pasó con la tefilá, con el rezo. El rezo quedó petrificado, el rezo quedó en esas palabras que aparecen en el Sidur y que no podemos cambiar. Y creo que el silencio permite un encuentro diferencial, ¿no? Entonces, ese quería ser mi segue para entrar a esta noción del libro quemado que él toma de Rav Nachman. Totalmente. Bueno, él lo toma justamente, el libro quemado, justamente lo que trae es preguntarse acerca de qué es el libro. Eso es lo que hace Joaquín en este libro y justamente dice que también lo toma del Tratado de Yomá, donde aparece como que el libro es un velo que oculta y muestra a la vez las formas, los sentidos, las palabras, las letras, y ahí es donde aparece, en el Tratado de Yomá aparece esta noción de visible, lo invisible que hablábamos al principio. Entonces dice, ¿qué es lo que hace? Es la apertura del segundo libro, ¿no? Y por eso aparece esta idea de quemarlo para salvarlo, ¿no? Pero algo interesante que él toma en este libro también, y que tiene que ver con lo que aparece también en el libro de la caricia sobre la noción de la distancia y la lejanía. Antes decíamos que tener distancia, estas nociones del retirarse, de tener distancia, justamente tiene que ver con algo que nosotros hacemos también cuando rezamos y empezamos la midá. Nosotros damos 3 pasitos para atrás, 3 pasitos para adelante. No es solamente entrar, digamos, como a un lugar especial, al palacio, en relación al rezo y al encuentro con lo divino, sino también es animarse a tomar distancias óptimas, ¿no? En el encuentro con el texto, eso también es una quebradura del propio yo. Nosotros quebramos el texto cuando decimos Pataj ve amar. Vamos a decir algo que va a generar apertura, pero nosotros también tenemos que tomar distancia cuando estamos frente a un otro, cuando estamos frente a Dios, ¿no? Nosotros decimos Da Lifnei Miata Omed, nosotros tenemos que saber delante de quién estamos parados. Y esta distancia también es un modo de lograr que ese texto se salve. No lo estamos quemando, pero la distancia tiene que ver justamente con que podríamos fundir el texto, perdón, si nosotros no tomamos distancia de lo que estamos leyendo. Y algo que... Nosotros. ¿Cómo? También el texto podría quemarnos a nosotros. También el texto... Me parece que esa persona, ¿no? Ese Bajur Yeshiva, está 24 horas frente al texto y lo único que conoce es el texto sin su contexto y su pretexto y el mundo en el cual vive, ¿no? Tal cual. También el propio texto lo termina quemando y él quema el texto petrificándolo. Y creo que también es interesante esta distancia óptima. Al comienzo de Pirkei Avot aparece esta noción, que también para mí, un valor hermoso de nuestra tradición, que los propios Jajamim dicen sobre ellos: tened cuidado de los Jajamim, porque sus palabras son hermosas y pueden dar fuego y pueden dar calor, pero sus brasas también te pueden quemar y te pueden dañar como un aguijón. Entonces, total. Estate cerca de los Jajamim, porque muy lejos no te da luz, no te da calor, pero estás muy cerca, los Jajamim, los sabios o el texto, te termina quemando. Entonces, también es volvemos a la idea de idolatría, de mis rabinos, maestros, está bien. Y la posesión, ¿no? Vos decís Mimi, claro, la posesión totalmente. Y por último te diría que algo muy lindo que aparece en el texto que recomiendo de esto es la noción del maná. Él dice, el man es muy importante, por eso es tan irritable cuando los de Israel se quejan del man. No se quejan de lo que comen. Eso no lo irrita a Dios ni a Moshe. Por eso después Dios puede mandar carne, le da lo mismo. Lo que se están quejando es que están negando la capacidad de preguntar. El man tiene que ver con la pregunta, con el ma, con el potencial de saber. Y la interrogación es otro modo de quebrar el texto, no solamente la apertura. Preguntar, interrogar el texto, es tomar distancia, esto que vos decías. Si uno elige un maestro, hacerle preguntas. Si uno tiene un maestro, un amigo, un jaber, una jebruta,
de estudio o para andar por la vida. Esto que vos decías del halajá, es cierto, los codos del halajá, la pregnancia del halajá y la fijeza del halajá, pero no nos olvidemos del verbo que motoriza la halajá. La halajá es fija, pero la halajá anda, camina. Y ese movimiento de vuelta tiene que ver con esta idea del ir andando, del gerundio, ¿no? La halajá no es lo que dice, sino cómo te permite ser íntegro y caminar delante de Dios, ¿no? Y esta es la idea justamente de saber cómo andar, pero sobre todas las cosas, de saber recibir el man que viene y deviene del cielo, pero por sobre todas las cosas para poder preguntarse qué soy y no de dónde devengo, ¿no? Porque el de dónde devengo tiene que ver con esto que a uno lo hace saber de uno mismo, como decíamos al principio, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? Presentémonos. Bueno, quizá la manera de entender el man es aprender a preguntar, aprender a preguntarse, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que la tefilá tiene que ver con este verbo reflexivo, digamos, leitpalel, ¿no? Es rezarse para rezar, quebrar el yo de la convicción, quebrar el yo de la certeza, estar abierto al texto, a uno mismo y al encuentro con el otro, ¿no? Me parece que el libro quemado nos enseña mucho del ser para el libro. Maravilloso, Marisa. La verdad que un placer poder encontrar a alguien con el cual charlar, que eso es lo que trato de hacer al final con Pieles, ¿no? Un amigo me decía, escribí hace un tiempo, que Pieles al final son excusas mías para invitar gente con la cual tener un diálogo, pero que no te voy a llamar un día a la semana y hablar una hora de esto, pero que me permita a mí volver a los textos, volver a hacerme preguntas, volver a escuchar ciertos conceptos y aprender e intercambiar, por sobre todo que es la forma judía de hacer el texto, ¿no? Porque ese texto se está todavía creando, ¿no? Se está todavía creando. Así que Marisa, de corazón, gracias por este tiempo tuyo y esperemos que lo que nos vieron, lo que nos escucharon, puedan tratar de adquirir alguno de estos libros de Mark Alan O'Wagner, el libro quemado, Filosofía del Talmud y Elogio a la caricia. Gracias, Marisa. Muchas gracias a vos, Suri, un placer gigante. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Bye, bye. Gracias. Chao.